en esta serie de sermones hemos visto algunas cosas que son importantes para la transformación. Romanos 12, aunque vemos nosotros que Pablo, la carta a los romanos es una carta muy teológica, a partir del capítulo 12 es muy práctico, pero también profundo. ¿Por qué es práctico y profundo? Primero práctico, porque ya empieza a tocar temas que tienen que ver con cambios, pero es profundo porque no deja el estilo teológico a la hora de escribir, y entonces nosotros debemos de aprender a observar qué es lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Cuando iniciamos esta serie de sermones, estábamos mencionando que lo que Él trata de hacer es ayudarnos a ser transformados, a cambiar muchas áreas de nuestra vida. Y quiero señalar que hay tres áreas, o hay tres, por lo menos hasta ahorita, lo que hemos visto, son tres áreas de un cambio en la vida de nosotros como creyentes. Primero tiene que ver con Dios. Dice la Biblia que nuestro cambio debe de ser dirigido hacia Dios. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, yo tengo que cambiar. Ya soy cristiano, ahora tengo que cambiar mi relación con Dios. Ahora yo tengo que aprender a ofrecerme a Dios en sacrificio vivo. Esa es la primera parte del cambio. Después viene la segunda parte del cambio, cambiar nuestra forma del entendimiento. Dice el versículo 2, después, ¿verdad? De que seamos transformados por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que dice el versículo 2. Nosotros tenemos que aprender a ser transformados, porque cuando yo cambio mi manera de pensar, empiezo a cambiar qué área. Ya no es mi relación con Dios, empiezo a cambiar mi relación con el mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación. Mucha gente se sigue conformando al mundo, sigue haciendo lo que el mundo hace, sigue haciendo, se convierten, pero siguen teniendo más conexión con el mundo que con Dios. Y Dios quiere que transformemos nuestro entendimiento. Ahora, la tercera parte, que es la que vamos a empezar a ver el día de hoy, es la cordura. Porque la cordura ya no tiene que ver ni con Dios, tampoco tiene que ver con mi mundo. ¿Saben con quién tiene que ver la cordura? Conmigo mismo, con uno mismo. Así que Dios quiere que aprendamos a tener cordura. Y las personas que no están cuerdas, ¿cómo se les dice a las personas que no están cuerdas? ¿Cómo se les dice? Loquitos, ¿verdad? Locos. Bueno, espero que alguno no caiga más que en la locura del evangelio, pero nosotros sí vemos que muchas personas no tienen cordura en cuanto a su transformación o en cuanto a su forma de pensar de uno mismo. La cordura tiene mucho que ver, ¿saben con qué? Con la autoestima y con la autopercepción, que son dos cosas muy diferentes, autopercepción que autoestima. Miren, nosotros lo primero que necesitamos entender que Dios quiere que cambies tu forma de pensar, no solamente del mundo, sino también de ti mismo, y que pienses con cordura. ¿Qué dice el versículo 3? Versículo 3, vamos a la Biblia, hermanos, por favor. ¿Qué dice este pasaje? Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de qué, ¿cómo? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pensemos un poquito en esto que Pablo dice. La cordura, aquí lo vemos nosotros, tiene que ver con la autopercepción. ¿Cómo te consideras tú? Y en este tiempo se maneja mucho el hecho de decirle a la gente, es que tú vales mucho, tú puedes mucho. No está mal, no está mal hasta cierto punto. Tú eres importante. El problema es que a veces nuestra autopercepción puede llegar
a afectarnos en nuestra autoestima. Y mucha gente tiene una baja autoestima y otros tienen una autoestima súper elevada, que se creen superiores a todo el mundo. Nadie se han dado cuenta de que hay gente así que se cree superior a los demás. Bueno, hoy vamos a analizar un poquito, no la vida de otros, sino la vida nuestra. Espero que hablemos un poquito de la autopercepción, de la autoestima, pero para ello necesitamos que tenemos que hacer una autoevaluación, ¿verdad? Eso es importante, que nos evaluemos cada uno. Autoevaluación, no estés ahorita pensando en otra persona. De hecho, cuando nosotros trabajamos en programas de rehabilitación, ayer yo les compartía a los que están en el grupo de rehabilitación, les decía, miren, hubo una persona que se levantó y empezó a hablar de su compañero. Es que mi compañero y esto, y que empieza a hablar de su mamá y de otras personas, que en momentos, ¿sabes qué? Para que tú puedas cambiar, deja de hablar de los demás. ¿Y sabes de quién tienes que hablar? De ti. ¿Y tienes que hablar de quién? De tus emociones, de tus pensamientos. Porque cuando la persona empieza a hablar de otro, ¿sabe qué está pasando en su vida? Se está comparando. Por eso es que en los grupos pequeños, grupos de estudio bíblico, de varones, mujeres, células, debemos de evitar hablar de otros y empezar a hablar de quién? De Dios y de nosotros, nada más. ¿Y sí me explico, hermanos? ¿Sí me explico? Es lo que debemos de hacer. Cuando nosotros empezamos a ver estos programas, por ejemplo, yo les dije, ¿sabes qué? Vamos a poner un alto, te agradezco por tu comentario, pero vamos a hablar, cuando vayas a hablar o cuando alguien vaya a participar, por favor, habla de sus propios sentimientos y de sus propias luchas. Eso es bueno, ¿no? Nos ayuda a evitar que la percepción errónea de nosotros y la estima errónea de nosotros. Por eso es importante que veamos lo que dice la Biblia. Miren, hay dos pasajes en la Biblia que yo quiero que veamos antes de entrar a la explicación de Romanos 12. Pero estos dos pasajes, miren lo que dice la palabra del Señor. Aquí lo tenemos en la pantalla, en la versión latinoamericana. Me encanta esta versión también. Y el primero es en Proverbios capítulo 26, versículo 12. Dice la Biblia en Proverbios 26, 12. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Y no es que otro lo tenga por sabio, que él mismo se tiene por sabio. Más esperanza hay, ¿para quién? Para el necio que para él. ¿Por qué? Porque el que se cree sabio ya sabe todo. ¿Qué va a cambiar? Nada. Pero el que sí cree, yo tengo que aprender, yo tengo que madurar, yo tengo que crecer, aunque seamos necios en alguna parte, hay más esperanza, ¿no? Porque estoy dispuesto al aprendizaje y no me creo como el sabio, ¿verdad? Sabio de todos aquí, el que más sabe. Incluso todos podemos aprender unos de otros. Gálatas 6:3 también dice la palabra del Señor en esta misma versión. Dice lo siguiente: porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, ¿qué pasa en su vida? Se engaña a sí mismo. Por eso Pablo dijo, Romanos 12, donde estamos viendo, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Si tú estás pensando de otra manera, no estás cuerdo. Y tenemos nosotros que aprender a trabajar en nuestra autopercepción y trabajar a través de la autoevaluación. Sí, me estoy explicando, ¿verdad? Detrás de una persona que se cree superior a otros, ¿qué es lo que hay? Esas personas que a veces llegan y te dicen, es que yo te voy a enseñar, yo soy el que sabe más, yo soy el que a lo mejor no te lo dice con palabras, ¿verdad? Pero sí con actitudes. Tú no puedes, yo soy el mejor. Esto es para todos. Detrás de eso, ¿qué existe? Hay una persona herida. Eso es lo que existe en la vida de esta persona. A menudo
Cuando una persona se cree superior es que hay inseguridad, hay una baja autoestima, la necesidad de validación que se disfraza a veces de una actitud de arrogancia, egocentrismo, incluso algunos tienen hasta rasgos de lo que se le llama narcisismo, ¿no? Yo no sé cuántos conocen a ese tipo de personas que se creen superiores a todos y son hasta narcisistas. Todo gira a su alrededor. ¿Cómo podemos notar estas personas? ¿Cómo puedes identificar a este tipo de personas? Y al mismo tiempo, al momento de hacer este análisis, yo puedo revisar si en mi vida también tengo alguna de estas características. Vamos a ver 7 características para identificar a esa persona que tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cómo lo identificamos? Número 1, busca validación. Hace algo, cualquier cosa que haga, siempre quiere que la gente le diga que lo hizo bien. Incluso si no se lo dicen, pregunta, ¿cómo me salió? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo hice? ¿Por qué? Porque está buscando ¿qué cosa? Validación. Y eso es un rasgo. Otra de las cosas, no admite sus errores. Cuando pasa algo, hace algo malo y se le dice, mira, ¿hiciste esto? La persona dice, no, yo no estoy mal. Yo no me equivoqué. Es que se equivocó fue otro, o el que se equivocó fue usted, pero yo no. Yo no. Tratamos de esconder esa parte de no admitir nuestros errores. Otra de las cosas que hace esa persona, se compara con otros. Pero ¿saben qué? Generalmente, ¿saben con quién se comparan? Con alguien que para su criterio es inferior, ¿verdad? Incluso hasta yo oré y tal vez no me salió bien la oración, o yo prediqué y tal vez no prediqué también, pero no prediqué como fulanito, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la Biblia hay el caso de 2 personas que se van al templo a orar? Y entonces uno se pone a orar y, Señor, sé propicio a mi pecado. Y el otro lo ve y le dice, el Señor, te doy gracias porque no soy como este pecado. Y muchos de los que leemos la Biblia, ay, Señor, te doy gracias porque no soy como el fariseo, ¿verdad? Y seguimos cayendo en el mismo juego de compararnos. Buscamos a veces compararnos. Pero cuando nos comparamos y de repente la comparación se da con alguien que sí es superior a nosotros, entonces afloran los sentimientos negativos y empieza a caer esa persona en cambios de humor porque no tienen poder para superar a otra persona. Se enojan, están enojados. ¿Qué tienes? Se enojan, hacen berrinches, pasa algo en su vida. Porque hay algo en su vida que necesitan trabajar, la transformación de la autopercepción y de la autoestima. Se vuelven incluso controladores, incluso algunos hasta manipuladores. Fíjense bien, eso es peligroso cuando la gente es manipuladora o autocontrola, cuando es controladora, ¿verdad? Incluso yo conocí hace muchos años un matrimonio donde cada vez que tenían conflictos en la familia, el esposo, ¿verdad? El esposo era, ay, me voy a morir, la presión se me bajó. Y entonces ya los había agarrado a toda la familia, porque cuando pasaba un problema y él se sentía así, decían, ¿saben qué? Ya vamos a calmarnos para que no se ponga mal. Para que no se ponga mal, ¿verdad? Para que no se vaya a morir. Y si se muere es culpa tuya. Ay, me voy a morir. Pues es tu problema, ¿no? Es tu problema. Te estás enfermando porque quieres. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Por qué le sucede eso? Porque tiene una autopercepción muy errada. No está trabajando bien en su autoestima o en su autopercepción. Por último, se ofenden cuando no reciben comentarios positivos, ¿verdad?
Esto, hermanos, es parte de lo que incluso en los rasgos psicológicos se puede observar, pero más allá de lo psicológico, que no nos metemos mucho en psicología o en otras cosas. Yo creo que lo que debemos de buscar cada uno de nosotros como cristianos es la transformación en Cristo Jesús, y el único que puede cambiar todas esas cosas, ¿saben quién es? Es el Espíritu Santo. En la oración, en tu comunión con Dios, cuando te entregas en sacrificio vivo y después empieza a cambiar tu mente, ahora sí empiezas a cambiar. La tercera parte de tu transformación tiene que ver con tu autopercepción. ¿Quién eres? ¿Quién somos en Cristo? ¿Qué somos en Cristo, hermanos? Somos, podríamos decir muchas cosas, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Pero Pablo nos dice algo importante. Piense de sí con cordura. Con cordura. Conforme, y miren esto que está aquí en la pantalla, está escrito así a propósito, conforme a la medida de la fe. Y hay una palabra tachada, una palabrita que cambia todo el significado, conforme a la medida de la fe. Entonces, lo que podemos observar aquí es que la medida de la fe pudiera ser una forma de autoevaluarnos, ¿verdad? La medida de la fe. Pero la medida de la fe no significa que Dios nos haya dado más fe a unos que a otros, ¿verdad? Porque, conforme a la medida de la fe, a ver, ¿a quién se le dio más fe? Y entonces Dios tiene medidas, y entonces 2 medidas, 3 medidas, ¿cómo es eso a la medida de la fe? Tenemos que pensar, realmente no es así. De hecho, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, el autor nos enseña que hemos recibido la misma fe. Tú has recibido la misma fe que tu hermano o que tu hermana. Todos recibimos el mismo tipo de fe, la misma preciosísima, dice incluso Pedro, ¿verdad? Preciosísima fe que recibió cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Cuánta fe recibiste? Entonces aquí viene lo interesante. En el original no aparece esa preposición, ¿verdad? Es la primera preposición, ¿verdad? A, ante, bajo, cabe, con, contra, ¿verdad? La primera. Conforme a la medida de la fe. No es un asunto, no existe esa preposición. De hecho, debiera de decir, piense de sí con cordura conforme la medida de la fe. Porque Dios, sí, tiene una medida de fe, y esa se la repartió a todos por igual. No es conforme a la medida a cada quien, no es una medida para cada quien, sino es una sola medida para todos. ¿Sí me estoy explicando? Es una sola medida para todos. Lo que pasa es que algunos no la ejercemos, no la practicamos, y lo que Dios quiere es que aprendamos a practicar la fe que ya tenemos. Porque cuando tú tienes fe, miren, voy a decirles algo importante, esta fe nos da identidad, esta fe nos da pertenencia y nos da capacidades que son oportunidades de servicio. Otra vez voy a repetir esto que es importante. Miren, la persona que tiene la medida de fe que Dios quiere, porque Dios no quiere que tú tengas tu propia medida, quiere que tengas su medida de fe. Y cuando tú tienes su fe, la fe de Dios, no la fe que tú piensas que debe de ser, la fe que debe de ser de acuerdo a la voluntad de Dios, esta fe te va a traer identidad, te va a traer pertenencia y te va a dar capacidades que son oportunidades de servicio. Vamos a verlo ahora sí, entremos a la Biblia, a Romanos capítulo 12,
Y vamos a ver estas tres cosas que Dios te da a través de esa fe, a través de esa medida de fe. Lo primero que nos da, ¿qué es? ¿Qué dijimos que es lo que nos da primero? Identidad, ¿verdad? Identidad. Cuando hablamos de identidad, la pregunta es, ¿quién soy? ¿Quién soy? Debo de pensar correctamente sobre quién soy. Piensa correctamente quién eres. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 3? Digo pues, por la gracia que me es dada en Cristo Jesús, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién soy? ¿Quién soy en Cristo? Una de las antiguas trampas, armas de Satanás, tiene que ver con tu autopercepción. ¿Quién eres? La primera tentación tiene que ver con eso. Llega la serpiente, ¿y cuál fue la plática con la mujer? Porque fue con la mujer quien platicó, ¿verdad? La mujer fue engañada, no el hombre. El hombre pecó deliberadamente, con conciencia. Eso es muy, muy fuerte, ¿no? Pero así es. La mujer empieza a platicar con la serpiente y la serpiente le dice algo muy interesante. ¿Con qué os ha dicho que no comas del fruto porque vas a morir? Y entonces Eva trata de explicarle, ¿verdad?, a la serpiente. Nunca te pongas a platicar con el diablo, ¿eh? Nunca te pongas a tratar de convencer a alguien. A veces no podemos convencerlos. De hecho, el día de ayer una persona se paró y empezó, quiero hacer una pregunta, y empezó a hacer algunos comentarios que no eran correctos. Y le dije, lo único que traté de hacer, cortarle la plática hasta que paró, y ya hasta al finalizar ya me acerqué a ver la situación. Pero fíjense bien, hermanos, esa es la trampa de Satanás, ahí está la trampa. Y cuando la serpiente, ¿qué le dijo? Sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese fruto, ¿qué dice? Seréis como Dios. Seréis como Dios. La autopercepción, caray. ¿Y en qué empieza a hacer la mujer? Se compara. Yo quiero ser como Dios. Yo quiero ser como Dios. ¿Cuál es el engaño de la moda? Te presentan un prototipo, ¿verdad?, de belleza, tanto femenina como masculina, y ahí todos quieren ser como ese prototipo, porque tenemos una autopercepción incorrecta de la vida. La gente se empieza a comparar. ¿Con quién te comparas tú? ¿Con quién se comparan? Es que yo quiero ser, yo quiero tener, y ves el carro de tal hermano y lo estás deseando, ves la casa del hermano y la estás deseando, y ves entonces cómo está prosperando, y también, y si no lo deseas te da envidia, y si no, pues criticas, de seguro que porque hizo algo, ¿verdad? Por eso, pero la gente siempre vive con ese problema por una falta de identidad, y lo primero que Dios te da, que es identidad en Cristo Jesús. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe en Cristo. Somos sus hijos y somos transformados, y no necesitamos que te compares, no necesitas compararte, no necesitas tú empezar a buscar tu identidad en otras áreas. Cuando los adolescentes van creciendo, van buscando esa identidad, pero tienen un motivo porque van creciendo, pero aún allá tenemos que formarlos para descubrir quiénes son en Cristo Jesús, y no que al rato quieran ser también, seréis como Dios, ¿verdad? Siempre que te comparas con alguien,
pierdes la bendición de crecer y la felicidad. Esas son las dos cosas que pierdes cuando te comparas con alguien. Así que el mejor antídoto es ser humildes, tener la aceptación de lo que somos en Cristo Jesús. Y lo que somos es mucho más valioso que todo lo demás. Segundo lugar, aparte de la identidad, ¿qué nos da la medida de fe? Nos da seguridad. La otra pregunta que los seres humanos se hacen no solamente es ¿quién soy? Es ¿a dónde pertenezco? ¿Dónde pertenezco? Ustedes, si, ¿verdad? Aquí en el norte hay una persona, un comediante que de repente él llegó por acá de Linares, dice que por Linares, y le hacen una pregunta, y la pregunta que hacen generalmente para el parentesco en Linares es ¿de quién eres, verdad? ¿De quién eres? Esa es la pregunta. Aquí, ¿cómo se pregunta cuando se pregunta por parentesco? ¿De qué familia? Sí, ¿de cuál es tu familia? Yo llegué en una ocasión a la sierra, allá en Oaxaca, por la Mixteca. Me preguntaron, ¿y quién es tu papá? Y yo pensé que me estaban preguntando parentesco, y realmente no. A mí me estaban preguntando, ¿qué haces aquí? Eso era lo que me estaban diciendo. Y cuando decían, ¿quién es tu papá? Me dicen, si aquí no vive tu papá, ¿qué haces aquí? Es lo que me estaban tratando de decir, ya luego me lo explicaron. Porque cuando me dijeron, ¿quién es tu papá? No, pues mi papá se llama Héctor Contreras. Y yo platicando de mi papá y mi papá. Y la gente así se me quedaba viendo, ¿no? Como que extraño. Y si alguien te preguntara a ti, ¿dónde perteneces? Nosotros no somos de este mundo. ¿De dónde eres? Para algunos, ese es un problema muy grande, porque todavía sienten que pertenecen a este mundo. Y sí es cierto que vivimos en este mundo y tenemos que convivir con todo el mundo. Los que hemos salido de nuestra ciudad, yo salí de mis ciudades de la edad de los 17, 18 años aproximadamente. En el siglo pasado salí. Y Dios me dio la oportunidad de estar en muchos lugares, me ha dado la oportunidad de convivir con mucha gente, de estar en muchos lugares, en muchas culturas, pero no pertenecemos a ninguna parte. Algunos me dicen, ya se va a quedar en Victoria. Eso es lo que yo deseo. Eso es lo que yo deseo, quedarme y ya quedarme aquí hasta el último día de mi vida. Pero no pertenezco. ¿A dónde pertenecemos? ¿Sabes? La Biblia dice en el versículo 4, y esto es importante, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Dónde pertenezco? Tienes que encontrar tu lugar. Mucha gente no se ha hecho miembro de una iglesia. Puede asistir a una iglesia y no ser miembro. ¿Cuál es la diferencia de un asistente y un miembro? En sí, ¿qué tan involucrado estás? La conciencia. Y dice la Biblia, tú sabes que nosotros somos los que sí somos transformados. La transformación viene cuando tú encuentras un espacio. La mayoría de la gente que se queda en una iglesia, ¿saben por qué se queda en una iglesia? Porque se identifica con ese cuerpo. Yo me he dado cuenta, hermanos, de repente analizando un poquito en el seminario, en algunos seminarios, cuando me ha tocado ser maestro, una de las clases que he compartido ha sido la de crecimiento. Y haciendo un análisis de cómo crecen las iglesias, me he dado cuenta que hay iglesias muy conservadoras y que
son grandísimas iglesias. Siendo conservadoras, son iglesias grandísimas. Pero hay iglesias conservadoras que están casi muertas. 4 o 5 personas. ¿Sí? Al contrario, hay iglesias carismáticas, enormemente el carismatismo, la forma de conducirse, y esas iglesias muy crecientes. Y hay otro tipo de iglesias que son carismáticas y con lo mismo, el mismo programa y todo, y con muy poca gente. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que asisten a esos lugares, ¿saben por qué no se quedan? Porque no se sienten seguros, porque no hay identidad de pertenencia, no hay el sentido de pertenencia. Y cada uno de nosotros, Pablo lo que está diciendo, encuentra tu lugar. Eres parte de un cuerpo, eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son parte de ese cuerpo de Cristo? Y este es un cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y todos son miembros los unos de los otros. Todos. Hay 3 palabras importantes aquí, ¿verdad? Cuerpo, miembros, y lo otro es diferentes. ¿Sí? Cuerpos, miembros y diferentes. Puedes subrayarlo en el versículo 4 y 5. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La gente se queda cuando se siente parte de ese cuerpo. Cuando tú te sientes, es que yo soy de esta iglesia. Me encanta, en una ocasión en la célula que tenemos, llegó una hermana y me dijo, pastor, ¿usted me casó? Y yo no la recordaba. No sé si algunos se recuerdan ese dato hace como unas cuantas semanas. Yo no la recordaba y me gustó cuando me dijo, yo pertenezco a la iglesia. Qué bonito se siente cuando dice, yo soy parte de la iglesia. Ojalá que toda esa gente que siente que es parte de Victoria en Cristo, no solamente sea asistente. Que esa gente que se siente, te invitamos, tú que me estás escuchando y que escuchas este mensaje y que has asistido a nuestra iglesia, no queremos que seas asistente. Queremos que seas un miembro del cuerpo de Cristo. Miembros significa que estamos unidos, ligados. Cuando hablamos de miembros, Pablo también dice en una de sus cartas, no todos son ojo, no todos son pie, no todos son boca. De repente algunos hermanos, ¿verdad? Los que son del ministerio de compañerismo quieren que todos estén en compañerismo. Los que son del ministerio de oración quieren que todos estén orando, en oración. Los que son del ministerio de enseñanza quieren que todos estén dando clases. Los que son de otro ministerio, y así cada ministerio quiere que todos se involucren. No todos van a poder hacer lo mismo. Todos son miembros los unos de los otros, pero también son diferentes. Eso lo vamos a ver en el siguiente punto, esa gran diferencia. Viva la diferencia, porque cada uno de los que estamos aquí somos diferentes, pero seguimos siendo miembros unos de los otros. Amén. ¿Y cómo sabes que eres miembro? Porque no solamente te llevas y saludas a la gente, te logras conectar con la gente. Yo te invito a que te reúnas con tu iglesia, que ames a la iglesia, que te integres a la iglesia, no solamente que asistas. Nadie es prescindible, pero todos somos valiosos y todos somos importantes delante del Señor. Por último, lo otro que nos da la medida de fe que Dios reparte a cada uno de nosotros, nos da capacidades. ¿Cuáles son las capacidades que nos da? Versículo 6 al 8. Vamos a leer la Biblia, Romanos 12 del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes
dones. Y repito lo que la semana pasada comenté. A mí me hubiera gustado que muchas de estas palabras sí se tradujeran al lenguaje nuestro, pero por algo no se tradujeron. Y la palabra don, ¿saben qué significa? Un regalo. Eso significa un regalo. De manera que teniendo diferentes regalos de parte de Dios, capacidades especiales dadas por Dios, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¿Qué debo de hacer? Ya encontré, de acuerdo a lo que vemos en este texto, ya definí quién soy. No tengo más alto concepto del que debo tener. Segundo lugar, ya encontré dónde pertenezco. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo pertenezco a esta iglesia. Y en tercer lugar, ahora encuentro cómo puedo servir. Descubre cómo puede servir a otros. Estas son oportunidades que Dios nos da de servicio. Mucha gente piensa que pertenecer a un grupo es que recibo, pero no decir que recibo, sino que doy. ¿Qué estás dando tú por la iglesia? Dice, es que nadie me visita. ¿Tú a quién visitas? Eres parte del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? No es, es que nadie ora por mí. ¿Tú por quién oras? ¿Yo por quién estoy orando? ¿Sí me explicó? Yo tengo que aprender que Dios me ha dado capacidades. La cordura consiste en aceptar nuestro papel y el valor que tienen los demás. Nuestro papel, el propio, pero también el valor que tienen los demás para mí. Dios nos ha dado esas capacidades y no debemos delimitar el potencial de Dios. Dios nos ha dado cada uno un regalo, un don especial. Tú tienes un don especial. Todos los que estamos aquí tenemos una capacidad especial dada por Dios. Amén. De hecho, el taller que vamos a ver cuando termine esta serie tiene que ver con los dones espirituales, pero no los voy a dar como en otras ocasiones que doy todos los dones. No, los vamos a ir viendo más específicos. Solamente vamos a hablar de los dones de la palabra. No les digo cuáles son para que puedan venir, pero vamos a hablar sobre los dones de la palabra. Luego vamos a estar viendo otros dones durante el siguiente año. Pero sí quiero decirles, hermanos, Dios te ha dado capacidades especiales. Tú eres importante. Dios quiere usarte, pero quiere que usarte bien. Por eso es que la Biblia dice, si tienes profecía, ¿cómo lo vas a hacer? Conforme a la medida de la fe. Si tienes el don de servicio, ¿dónde lo vas a aplicar? Parece lógico, ¿no? Pues servir. Hay gente que se pregunta, ¿qué puedo hacer? Servir. Y si vas a enseñar, el que enseña en la enseñanza, ¿sí? de fácil, no hay de otra, ¿no? El que exhorta, la exhortación. El que reparte, porque hay gente que es muy buena para repartir. Y de repente le dan un pastel, y ese pastel alcanza como para 200 personas. Y a otros le dan un pastel y a los primeros les toca un pedazote y a los últimos ya les toca una rebanadita así chiquita. ¿A algunas les ha pasado de eso? Que reparte. Y el que reparte lo hace con liberalidad y a todos le toca bien. ¿Cómo le hizo? Eso es un don. Y el que preside, o sea, los que dirigen, esos son los que presiden, los que están, ahorita nuestro hermano que le tocó presidir, nuestro hermano, con solicitud. O sea, no tiene por qué estar, es que, hermanos, a ver, hermanos, ¿quién se apunta? Hermanos.
Yo he dicho, y a mi esposa le comenté, solamente diles, se te consideró para tal día, ¿puedes o no puedes? Así se les habló, ¿verdad? Así fue, ¿puedes o no puedes? Eres miembro de la iglesia, y el que preside, ¿cómo lo va a hacer? Con solicitud, sí, sí, claro que puedo. Pero cuando de repente se le dice a uno, pues es que déjeme ver, pues ya con eso ya comentó, o no me siento todavía preparado, o puede ser, no es mi área, pero sí es bueno que cada uno de los que preside lo haga con qué, con solicitud. Y cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, hermanos, cuando nosotros entendemos que tenemos capacidades dadas por Dios, nuestra vida no tiene por qué entrar en una locura, porque yo ya no tengo más alto concepto. Yo sé dónde pertenezco, victoria en Cristo. Yo sé cuál es mi don, cuál es mi capacidad, yo sé lo que Dios me dio a mí, y no tengo por qué pelearme con otro ministerio ni con otra persona. ¿Me explico? Yo sé también lo que soy en Cristo Jesús. Tengo identidad, tenemos también pertenencia y tenemos capacidades. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ese es el mensaje de Pablo. Y esto nos hace cambiar. Estamos hablando de transformación. Estamos hablando de la oportunidad que Dios nos da para ser diferentes. Y en este texto nos llama a vivir entonces con humildad, reconociendo la medida de la fe que Dios nos ha dado, y que entendamos que cada miembro es importante dentro de la iglesia. Vamos a terminar con unas aplicaciones prácticas. De todo lo que hemos visto, hay 4 cosas importantes que quiero subrayar. 1, Pablo nos invita a ser humildes. Humildad en el servicio. ¿Qué es esto de humildad en el servicio? Reconoce a los demás. No te creas más que otro. Todos son valiosos en el cuerpo de Cristo. Voltea a ver a tu hermano y le dices, tú eres valioso para Cristo. Tú eres valioso para la iglesia. Cada uno de los que estamos aquí somos valiosos. Díselo. Tú eres valioso. 2, lo segundo, hay que aprender la unidad en la diversidad. Celebra la diversidad de la iglesia. Todos aportamos algo importante, necesario. Todos. Y algunos a lo mejor todavía se siguen preguntando, ¿qué puedo hacer? Pero yo estoy seguro que Dios va a tocar tu corazón y vas a encontrar un área de servicio. ¿Cuántos quieren servir realmente a Dios? Todos los que están aquí, ¿cuántos quieren servir a Dios? ¿Sí? Algunos como que todavía no están tan convencidos, ¿verdad? Servir a Dios, y me refiero a integrarte, no solamente a asistir, es integración. Yo agradezco a Dios por aquellos que últimamente se han acercado y dicen, yo quiero servir, yo quiero servir. Es importante cuando nosotros nos ponemos en disposición con la actitud correcta. Y creo que Dios puede hacer grandes cosas con todos los que estamos en la iglesia. Pero a veces le dejamos solamente el trabajo a unos cuantos. Y es muy fácil venir cada domingo y participar de un culto, ¿no? Pero la verdad es que nosotros nos levantamos desde temprano. Desde 3 horas antes, 2, 3 horas antes ya estamos aquí nosotros. Y qué hermoso es cuando hay gente que también lo hace y sirve al Señor, sin necesidad de tener cargos, sin necesidad de tener un nombramiento visible, pero que aprendamos que hay unidad en la diversidad. Difícil, ¿verdad? Pero no imposible. Otra de las cosas
Pablo nos recomienda la edificación mutua. Los dones se usan para construir, no para competir. De hecho, quiero decirles que es interesante que en la Biblia nunca se hable del don de la música, ¿verdad? ¿Habla del don de la música? No. Esos son talentos. Esos son talentos que deben estar dispuestos para el servicio de Dios. Pero la mayoría de lo que aparece en la Biblia tiene que ver más con edificación y construcción de la gente, de las personas. Por eso es que es importante entender la edificación mutua. Todos los dones son para construir, no para competir. Enseñanza, profecía, servicio, el que hace bien, todos de los que aparecen en la palabra del Señor. Y por último, hay que aprender la gratitud y el contentamiento. Esto nos hace cambiar, gratitud y contentamiento. ¿Cuántos gracias a Dios por sus hermanos en la fe? Cuando otro prospera o cuando otro es bendecido, si yo me enojo porque otro es bendecido, hay algo mal en mi corazón. Pero cuando yo veo a alguien y prospera, ¿qué tengo que hacer? Bendecirlo y alegrarme. Dice la Biblia, alegraos con los que se gozan, gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y si de repente uno de los miembros de nuestra iglesia, Dios le da oportunidades, yo me tengo que gozar. En esta semana una hermana obtuvo su título y nos pusimos contentos, ¿verdad? Entonces, no lo quería comentar ella, no sé si lo vaya a comentar o no, pero a nosotros nos comentó y nos pusimos bien contentos. Mira, ya, gracias al Señor, ya tuvo su título. Y así puede pasar a algún hermano o hermana. Qué bonito es cuando nosotros dejamos a un lado el sentirnos superiores a los demás y poder ver cómo otros también son bendecidos por Dios, prosperados por Dios, trabajan por Dios, si predican, si dirigen. Incluso a mí de repente me dicen, hablamos acerca del pastorado. Quiero decirles, hermanos, que si alguien quiere ser pastor, para mí es una bendición muy grande. Que otro también sea pastor. Se los digo con honestidad. De hecho, en mi ministerio, en una ocasión tuvimos una reunión de la convención y allí habían varios pastores. Y me dio mucho gusto que uno de ellos se paró y dijo, el hermano Osvaldo fue mi pastor. Y luego otro se paró y dijo, el hermano Osvaldo fue mi pastor. Y otro se paró y dijo, también fue mi pastor. Dije, gloria a Dios, porque nunca debemos de competir. Debemos de aprender la importancia de la cordura en nuestras relaciones personales. Nunca te sientas más que otros, ni tampoco te sientas inferior a los demás. Dios te hizo su hijo. Dios te dio una iglesia y Dios te dio muchísimas capacidades